Abogados, ¿cuál fue su momento de "oh, mierda"? No está mal, oh mierda, no puedo creer que haya dicho eso. Primer juicio con jurado, cargos bastante graves. Estoy interrogando a la presunta víctima y, al responder a mi pregunta, ella dice, oh, sí, miento todo el tiempo. No hace falta decir que gané esa prueba. Vaya sorpresa. Esa declaración fue como un regalo de cumpleaños anticipado. A veces, las cosas más inesperadas pueden jugar a tu favor en un juicio. Pero siempre ten cuidado, no te confíes demasiado. La próxima vez, asegúrate de tener una buena estrategia lista. Volví a publicar hace años, historia de un amigo mío, estaba defendiendo a un tipo en la corte, no recuerdo de qué lo acusaron. La testigo principal de la acusación estaba en el estrado y se le preguntó si podía identificar al acusado. Ella estaba escaneando la sala del tribunal y parecía confundida. Mi amigo ya estaba celebrando en silencio porque si no podía identificarlo, probablemente podrían retirar todos los cargos. Mientras agregaba mentalmente este caso al expediente, ganador, miró por casualidad a su cliente, quien amablemente acababa de levantar la mano para que le fuera más fácil identificarlo. Incluso el juez se quedó boquiabierto ante eso. Eso fue un movimiento muy inteligente. Si estás en una situación complicada, no intentes llamar la atención de esa manera. A veces es mejor permanecer en silencio y dejar que los demás hagan su trabajo. Consejo, sigue las instrucciones de tu abogado y no levantes la mano. Un abogado que conocí estaba en el tribunal por un caso de lesiones laborales. El juez preguntó a su cliente, ¿cuál es exactamente la naturaleza de su lesión? Su cliente respondió, ya no puedo levantar el brazo tan alto, mientras ella levantaba el brazo para mostrar cuán alto no podía levantarlo. Eso es un clásico. A veces, la mejor forma de demostrar un punto es con un poco de dramatismo. Siempre es bueno tener un buen sentido del humor, incluso en situaciones serias. Recuerda a tus clientes que a veces las palabras no son suficientes. Yo era el acusado y representaba a una organización sin fines de lucro para la que me ofrecí como voluntario. La demandante era una abuela de 60 años que buscaba un acuerdo de jubilación después de caerse de su camioneta levantada en nuestro estacionamiento. La premisa de su caso fue que nuestro estacionamiento estaba en mal estado, y que ella cayó en un bache y se rompió la pierna, lo que resultó en que tuvo que tomar Coumadin y disminuyó su disfrute de las ensaladas en el pescado frito del viernes por la noche. No, de verdad. Todo iba bien, hasta que mi abogado publicó una foto del bache, tomada el día del incidente, lleno hasta el borde de agua, después de una lluvia reciente. Le preguntó a la señora si se había mojado el pie, a lo que ella respondió que no lo recordaba. Habló un poco más sobre cómo tal vez si su pie no estaba mojado, pudo haber sido porque se cayó del camión y en realidad no cayó en el bache. Le volvió a preguntar si tenía el pie mojado y ella afirmó que sí, tenía el pie mojado. El momento del "oh, mierda" llegó cuando regresó a su escritorio. Hojeó su declaración y leyó la parte en la que ella se mostraba extremadamente inflexible en que su pie no estaba mojado. Luego hizo algunas cosas legales elegantes, el caso fue desestimado y yo volví a trabajar. Menuda situación. A veces, las cosas pueden salir de un agujero, o mejor dicho, de un bache. Si te enfrentas a algo similar, asegúrate de tener pruebas y que tu equipo legal sea de confianza. No subestimes el poder de la humedad en un juicio. El abogado contrario fue una pesadilla. Todo tarde, su trabajo fue extremadamente deficiente, etc. Me acusó de mentir varias veces cuando dejó caer la pelota. Durante otra audiencia en la que hizo otra tontería, el juez dice, me alegra que usted sea el último caso en la llamada y que todos los demás abogados hayan abandonado la sala, por lo que no están aquí para escucharme decir que usted eres un abogado terrible. Parece que tu oponente necesita un mapa para encontrar su camino en el mundo del derecho. Tal vez deberías regalarle una brújula. En serio, mantén la calma y sigue haciendo tu trabajo bien. La verdad siempre sale a la luz. Estaba haciendo una pasantía en la corte mientras estudiaba derecho, pero ahora soy abogado. Pelea en un club, alguien le había roto la mandíbula a otra persona, y tenía 6 amigos con el que insistían en que lo habían identificado erróneamente porque nunca tuvo barba y la víctima dijo que tenía barba. Utilizaron una frase muy concreta del tipo, mi amigo no tiene vello facial porque es un profesional de la industria alimentaria y iría contra la normativa. Después de que 3 de los testigos repitieron exactamente la misma frase, el juez detuvo a uno para preguntarle si sabía qué significaban un par de términos en esa línea, y el testigo no pudo explicarlo. El abogado defensor fue arrestado por instruir a los testigos.
También consiguió que el acusado rechazara un acuerdo de declaración de culpabilidad que intercambiaba pena de prisión por una multa y servicio comunitario. Vaya historia. Parece que el abogado de defensa pensó que estaba en un programa de cocina en lugar de un juicio. Consejo, siempre es mejor ser honesto en los tribunales. Después de todo, la verdad nunca pasa de moda. Estuve en una audiencia argumentando que mi cliente fue despedido injustamente porque el empleador no cumplió con los procedimientos adecuados. Durante la audiencia, un testigo del empleador intentó ofrecer documentos que fueron alterados de manera fraudulenta para que pareciera que se siguió el procedimiento adecuado. Noté la alteración. El abogado contrario sacó rápidamente a ese testigo de la sala, y después de un rápido aplazamiento, mi cliente obtuvo un gran acuerdo. Vaya giro en la trama. Eso suena como una escena de película. Consejo, siempre mantén los ojos abiertos, incluso cuando todo parece en orden. Nunca se sabe cuándo aparecerá un documento sospechoso. No exactamente en los tribunales. Pero estaba defendiendo un caso de robo juvenil, donde había muy pocas pruebas. Se suponía que eran dos tipos, pero solo recogieron a este niño, no tenía ningún objeto robado encima. Lo recogieron como afuera de su propia casa, vestido con ropa diferente a la que la víctima había dicho inicialmente. Este niño estaba en el cuadro de honor en la escuela, su familia parecía amable y comprometida. Escribía poesía y tocaba instrumentos. De hecho, creí que era un caso legítimo de error de identidad. Fui a reunirme con uno de los mentores del niño para obtener una referencia de su personaje, y coincidía exactamente con la descripción del otro ladrón. Vaya giro inesperado. A veces la vida parece una película de comedia, solo que sin risas. Mi consejo, no subestimes las apariencias. Siempre busca pruebas sólidas y mantén la mente abierta. Nunca sabes quién puede ser el verdadero villano en la historia. Sentados en el tribunal, haciendo algunos trámites con un abogado defensor para un acuerdo de declaración de culpabilidad de regreso a casa, donde la persona es liberada de la custodia y no tiene que pasar tiempo en la cárcel, escuchamos este KSSSSSSSSTTSO a nuestra izquierda y mire para ver a su chico sentado en la cocina solo, sentado en la nube del mayor golpe de vapeo que jamás haya visto, luego tiene la audacia de decirle al juez que se le fue en la mano. No quedará libre ese día. Vaya manera de intentar salir de la cárcel. Quizás pensó que el vapor lo haría desaparecer como un mago. Consejo, si estás en la corte, la última cosa que quieres es hacer un espectáculo. Mantén la calma y deja el vapeo para después. Hice una pasantía en la Facultad de Derecho procesando casos de violencia doméstica. El fiscal adjunto me pidió que hablara por primera vez durante el procesamiento de un hombre por golpear a su esposa. Una lectura de cargos es cuando el acusado escucha los cargos en su contra y básicamente se declara culpable o no culpable. Cuando el juez me llamó a hablar, me puse tremendamente nervioso. Y le dijo al demandado que su cargo conllevaba una pena máxima de 30 años, cuando en realidad era de 30 días. Él se asusta, la multitud, algunos en la galería eran su familia y amigos, jadea. El juez básicamente me detiene y dice, creo que te refieres a un consejero de 30 días. Después de lo cual todos, incluido el acusado, se rieron de mí. Edito porque muchos de ustedes están preocupados por esto, la evidencia era bastante débil. Y los hechos no justificaban acusar nada más que el delito menor de nivel más bajo, lo cual, junto con el hecho de que se trataba de una primera infracción, significaba que buscábamos dos cosas principalmente: asesoramiento / clases de manejo de la ira y libertad condicional. La intención es que, con suerte, se pueda evitar cualquier problema futuro y, de lo contrario, podríamos imponer al acusado un castigo severo la próxima vez, cuando con suerte tengamos mejores hechos y pruebas. A veces, el nerviosismo hace que metamos la pata, es parte de aprender. Si vuelves a estar en una situación así, respira hondo y recuerda, menos drama, más calma. Y que los jueces siempre tienen una forma de corregirnos con humor. ¿Quién necesita un guión cuando tienes un juez? Representó a un cliente pro bono que acababa de cumplir 18 años y fue acusado de graves daños a la propiedad. Entró a su audiencia de fianza y el juez lo mira y dice, sabía que volverías como adulto. Luego, el juez se vuelve hacia mí y me dice, abogado, es posible que desee conocer el historial de su cliente. Sin fianza. Editar, para responder algunas de las siguientes preguntas. 1. Lo consideré extremadamente inapropiado y me opuse. Los expedientes juveniles están sellados por una razón. El juez anuló la objeción pero se aseguró de articular que su denegación de libertad bajo fianza se debía a motivos relacionados con el presente caso. 2. La firma en la que estaba tenía un programa pro bono y trabajaba con el Servicio de Defensa Pública de la zona.
3. El juez de la audiencia de fianza no fue el juez de todas las demás audiencias del caso. Resultó que él era quien manejaba las audiencias de fianza esa tarde. El caso suena complicado. Mi consejo es que sigas luchando por tu cliente y apeles la decisión del juez. A veces, hay que recordarles que cada uno merece una segunda oportunidad, incluso después de haber cometido errores en el pasado. ¡Ánimo! Creo que esto califica, aunque no fui yo el abogado. Me llamaron para servir como jurado. Estaba en la fase de selección del jurado, y preguntaron si alguien aquí piensa que no debería. Bla, bla. El acusado estaba en la habitación. Levanté la mano. El abogado defensor me miró como, oh, esto debería ser bueno y me pidió que le explicara. Sugerí decírselo en privado. Insistió en que se lo dijera al tribunal. Dije, está bien, probablemente no debería estar en este jurado porque estuve en un jurado anterior para este hombre que emitió un veredicto de culpabilidad. La cara del abogado dijo, oh, mierda. Conmoción y espera mientras buscaban registros. Sí, verificado. Todo el jurado estaba ahora contaminado. Todos se van a casa y empiezan de nuevo. Vaya historia. Debe haber sido incómodo para el abogado. Consejo, la próxima vez, mejor usa ese poder de jurado para elegir una película en lugar de un veredicto. Aunque, claro, eso podría hacer que todos tomen decisiones cuestionables también. ¿Ves al acusado aquí en el tribunal? El testigo / víctima mira a cada miembro del jurado y luego a todos los del público, no. El juez esconde su rostro detrás de una carpeta, ¿estás seguro? Quizás de este lado, el testigo parece confundido, no estoy seguro. Señalo al acusado, tal vez en esta mesa junto a ese abogado. Sí, tal vez. Tenga en cuenta que el acusado y la víctima se conocían muy bien. Editar, formato y ortografía. Edición 2, utilicé el nombre del acusado y estaba a la vista desde el estrado de los testigos. Creo que el testigo simplemente estaba nervioso porque era amigo del acusado. Sí, mis preguntas no podrían haber sido más significativas. A Ock le pareció bien que yo creara apatía en la mente del jurado. Parece que el testigo estaba más preocupado por la amistad que por el juicio. A veces, uno necesita un GPS para encontrar a sus amigos, especialmente en la corte. Para los nervios, tal vez un poco de respiración profunda antes de testificar. No soy abogado, pero tuve un gran momento de mierda. Estuve en el tribunal por conducir mientras estaba suspendido en un condado y frente a un juez que eran conocidos por encarcelar a las personas que hacían eso. Se suponía que mi licencia no debía ser suspendida. Un empujador de lápices se olvidó de presionar un botón o algo así y nunca se suspendió después de que se acabó el tiempo. Tenía pruebas de ello, pero todavía estaba muy nervioso. El tipo que se acercó al juez antes que yo caminó hacia la mesa donde se suponía que debíamos estar. Se sentó y puso los pies sobre la mesa. El juez le preguntó qué estaba haciendo y él dio una respuesta frívola y básicamente le dijo al juez que se jodiera. Esto enfureció seriamente al juez. El juez se enfureció con este tipo y el tipo le devolvió todo, cabreándolo cada vez más. El juez terminó encarcelándolo por desacato e hizo que el alguacil lo esposara y lo pusiera en una silla a un lado para esperar a los alguaciles que lo transportarían a la cárcel. Me llaman por mi nombre. El juez me mira como si fuera carne fresca y él fuera un gran tiburón blanco. Ya estoy pensando, está bien, si este juez te mete en la cárcel, atropella y dale una paliza al tipo que enojó tanto al juez. Por eso vas a ir a la cárcel. El juez mira su documentación y luego me mira a mí y dice, ¿es usted el señor mi apellido? Le dije, sí, señor. Él dijo, sí, estábamos hablando de ti antes, voy a anular tu arresto y desestimar este caso. Se suponía que tu licencia era válida y no deberías estar aquí. Dejé escapar un gran suspiro. El juez me preguntó si estaba bien y le dije que había estado un poco preocupado, especialmente por el tipo que estaba justo delante de mí en la fila. El juez dijo, no se preocupen por él, no verá nada que no esté tras las rejas durante unos 90 días. Y se rió. A veces la vida te da giros inesperados, y ese juez parecía más un tiburón que un ser humano. Así que, consejo, si alguna vez estás en la corte, no pongas los pies en la mesa. La lección aquí, no seas el tipo de la silla. No soy abogado, pero fui testigo de carácter de mi perro de la infancia en un juicio civil entre nuestros vecinos y mis padres. El abogado de la parte contraria me interrogó. Yo ni siquiera había terminado la escuela primaria en ese momento, y me preguntó si nuestro perro era agresivo. Ella era una Rottweiler y muy cariñosa e increíblemente protectora conmigo y mis hermanos. Su última pregunta para mí es una que nunca olvidaré.
Él preguntó, ¿tu padre te dijo qué decir antes de venir hoy a la corte? Respondí sí. Luego preguntó, ¿qué te dijo que dijeras? Dije, la verdad. Ahora yo era demasiado joven para recordar la reacción en la sala del tribunal, pero según mi padre, el juez soltó una carcajada y el abogado de la parte contraria perdió todo el aliento. Increíble anécdota. Tu respuesta fue como un golpe de realidad. Recuerda, siempre habla desde el corazón, incluso si eres un niño o un perro testigo. Y si algún día te preguntan de nuevo, asegúrate de que tu abogado tenga menos preguntas raras. Estuve involucrado en un caso de custodia bastante complicado. La otra parte era un desastre y le había ocultado al niño a mi cliente durante algunas semanas. Ope estaba jugando muchos juegos estúpidos y seguía solicitando aplazamientos. Solicité una prueba de drogas, que ordenó el juez. Sin embargo, el Ope no se presentó, para aclarar, si apareció, simplemente se paró frente al baño literalmente durante 2 horas y afirmó que no podía orinar. Yo representaba al demandante, por lo que la carga recaía sobre mí. Llamé a varios testigos que testificaron sobre el uso de drogas del acusado. Entonces, el abogado contrario decide llamar a su cliente para un interrogatorio directo y le pregunta, «Usted no usa heroína ni crack, ¿verdad?» Para quienes no son abogados, esta es una pregunta muy estúpida por muchas razones. Especialmente considerando que su cliente no se presentó a su prueba de drogas. Sin embargo, esperaba que el acusado simplemente mintiera y dijera que estaba limpio. Después de que se hizo la pregunta, hubo una pausa muy larga y el acusado dijo, «Sí, consumo ambas drogas». Mi cabeza casi explota. No hice ninguna pregunta durante el contrainterrogatorio porque no quería enturbiar las aguas. Gané y el niño está muy bien. Vaya historia. A veces los juicios son más dramáticos que una telenovela. Si te encuentras en situaciones complicadas, recuerda, siempre hay que mantener la calma y no darles más pistas a los adversarios. Y asegúrate de que tus testigos no sean tan francos. No soy abogado, pero compartí un momento de mierda con uno. Golpeé algo en la carretera y se me reventó una llanta mientras conducía a casa desde MEPS. Choqué contra un divisor de concreto y terminé rodando mi auto. No hubo heridos ni otros vehículos involucrados. Recibí una multa por conducir imprudentemente y el oficial me dijo que era solo un procedimiento y que no debía preocuparme. Un mes después, estoy en la corte con mi abogado, quien planea señalar que esta multa podría evitar mi alistamiento por dificultades. No espera que le lleve más de un minuto porque el oficial emisor y el fiscal están a bordo. Grupo de cola o mierda momento. Soy el cuarto en el expediente y el juez acaba de dictar sentencias máximas para los 3 acusados anteriores. A la gente se le revocan licencias de 6 a 12 meses por cosas pequeñas. Al fiscal le gritan en el instante en que abre la boca. Al oficial de policía le dicen que se calle mientras responde una pregunta que le hizo el juez. A mi abogado le dicen que está a punto de ser declarado culpable de desacato. Estoy empezando a pensar que voy a conseguir 3 plazas y un catre, pero no donde planeé conseguirlos. El juez me dijo que diera un paso adelante mientras barajaba la documentación de mi caso y mi abogado solo me dio una mirada que decía, lo siento mucho. Caso desestimado en interés de la justicia y si más idiotas pierden el tiempo con tonterías como esta otra vez, todos pasarán la noche en el condado. A veces el destino juega sus cartas de forma inesperada. La próxima vez, intenta llevar un amortiguador para las tensiones judiciales. Pero en serio, siempre es mejor tener un buen abogado a tu lado. Quizás esta fue una lección para no conducir por la vida tan rápido. No yo, sino mi antiguo socio legal. Ella estaba en el tribunal representando a un cliente, creo que en una audiencia para una orden de restricción contra su futuro exmarido. Nuestra clienta le estaba diciendo al juez que cuando se reunieron para intercambiar a los niños por el régimen de visitas, el ex la había pateado. Inmediatamente gritó enojado, ella no puede probarlo, no dejé ninguna marca. Gracias amigo. Es increíble cómo algunas personas son tan ineptas. Tal vez el ex debería tomar clases de cómo no hundirse más en su propio hoyo. Pero en serio, siempre es mejor dejar esas actitudes en casa y tratar a los demás con respeto, especialmente en situaciones tan delicadas. No un abogado, sino un acusado. Cuando era adolescente, me pillaron con un par de amigos tirando huevos a los coches. En realidad, solo estuvimos en la sala del tribunal para recibir nuestra sentencia, no hubo juicio. El juez nos llamó a cada uno individualmente para preguntarnos si teníamos algo que decir. Uno de mis amigos le dice al juez que es un buen niño que normalmente no hace este tipo de cosas, mentira. Solíamos hacerlo todo el tiempo, y que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ojalá hubiera un vídeo de mi otro amigo y yo sentados en los bancos viendo cómo sucede esto.
Simultáneamente dejamos caer nuestras cabezas en nuestras manos porque no podíamos creer que ese idiota acabara de decir eso. La juez no estaba contenta y aprovechó la oportunidad para recordarle que ir a una tienda, comprar huevos, ir a otro lugar al otro lado de la ciudad y luego tirar esos huevos a los coches no era simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vaya lío. Lanza huevos y no esperes salir limpio. Recuerda, no todo el mundo es bueno en la improvisación. Mi consejo, si tienes amigos que hablan tonterías, asegúrate de que también sean buenos con el silencio en situaciones delicadas. Abogado corporativo, pero asumió un asunto de inmigración pro bono ayudando a una víctima de abuso doméstico a resolver su estatus migratorio. Llevaba 20 años en el país, originalmente legalmente, pero ya no. Nos llevó varios meses programar una audiencia. A estas alturas, ya hemos pasado horas en las oficinas de los servicios de inmigración y aduanas de EU. Su situación es algo precaria y tenemos que resolverla. Ella me dijo unas semanas antes de la audiencia que necesitaba reprogramar porque iba a estar fuera del país. Ella dijo que su hija estaba pasando por un embarazo de alto riesgo y que daría a luz durante ese tiempo, y que mi cliente era el único cuidador / familia disponible para su hija. Está bien, redactamos una carta, recibimos una nota del médico de la hija sobre la necesidad médica, etc. El CIS de EU nos pone dificultades al respecto, pero finalmente se reprograma la audiencia. Mi cliente y su otra hija vienen a la audiencia reprogramada. Se le pregunta al cliente sobre viajes recientes fuera del país. Bueno, el mes pasado me fui de vacaciones a mi país de origen. Escalofrío instantáneo. Está en Estados Unidos ilegalmente y no está claro si debería haber viajado con el pasaporte que tenía. Salté y traté de limpiarlo, y afortunadamente, este funcionario de Justice estaba más interesado en hacernos avanzar a través del sistema que en obsesionarse con problemas pasados. Sin embargo, ella estuvo a 1 centímetro de que todo esto colapsará a su alrededor / fuera expulsada del país. Editar para agregar, creo que el viaje de mi cliente estaba justificado y era necesario, creo que simplemente se equivocó. Hablé tanto con la hija embarazada como con el médico que la atendía mientras sucedía todo esto. Sigue siendo un momento aterrador. Es una historia muy seria que muestra la importancia de tener cuidado con lo que se dice. Consejo, siempre es bueno revisar el plan de viaje y la documentación antes de cualquier audiencia. Y si estás en problemas, no vaciles en buscar un buen abogado. Participó en un caso de lesiones personales en el que el demandante se rompió la pierna en un accidente y tenía un médico en el estrado como experto. El abogado de la mujer comienza a interrogar al médico sobre su experiencia con lesiones en las piernas. Era un cirujano ortopédico muy conocido en la zona. Ella le pregunta si alguna vez ha tratado una fractura de tibia, los huesos de la pierna son la tibia y el peroné, a lo que él solo responde no, y luego comienza a interrogarlo con preguntas sobre la tibia. Después de unas 6 o 7 preguntas, pregunta, ¿cómo obtuviste una licencia médica y pudiste practicar la medicina durante tanto tiempo si nunca has tratado una fractura de tibia? Y comienza una pequeña perorata sobre ir tras sus credenciales y quiénes se las dieron, a lo que simplemente responde no hay ningún hueso llamado tíbula. El abogado se puso rojo como un tomate y todos en la sala hicieron todo lo posible por no reírse, incluido el juez. Vaya. Suena como un clásico de la abogada contra el doctor. Tal vez la abogada debería revisar su anatomía en lugar de quitarle los credenciales a alguien. Consejo, siempre revisa la ortografía antes de presentar un caso. Es difícil decir que las cosas en la corte son momentos o, mierda, la mayor parte del tiempo porque generalmente sabes lo que viene. Incluso en defensa penal. Tuve algunos errores al principio de mi práctica en solitario que se redujeron más a la falta de experiencia. Pero si hablamos de cosas que realmente sucedieron en la corte, seré un poco más liviano que algunos de mis compañeros practicantes aquí. Argumento final en un caso de agresión. He aprendido a sentirme cómodo con mi estilo de hablar, y parte de eso es soltarme un poco cuando es apropiado. Así que tomo a la ligera algunas de las acusaciones de los estados dadas el testimonio del testigo de la acusación. Hay un tipo en el jurado que piensa que soy muy gracioso. Tuve que esperar a que dejara de reír. ¿El momento de mierda? Cuando los miembros del jurado regresaron para emitir un veredicto, los demás miembros del jurado eligieron al mismo tipo Rozufuku. El veredicto no fue culpable. A veces, el humor puede ser el mejor aliado en situaciones tensas. Pero cuidado, no todos los jurados tienen el mismo sentido del humor. Mi consejo, usa el chiste, pero mantén el respeto. No quieres que el jurado use tu risa como argumento en tu contra. Reino Unido, tengan paciencia conmigo en este caso.
Estaba en el tribunal escuchando al abogado defensor más aburrido que jamás hayas visto. Estaba interrogando al oficial que lo arrestó en el caso. ¿Fueron drogas o algo así? De todos modos, está hablando monótonamente de cada pequeño detalle y el magistrado constantemente le decía que se diera prisa. El oficial que lo arrestó se estaba molestando notablemente y la habitación quedó vacía bastante rápido. Todos estaban muy aburridos y molestos. Estaba hablando monótonamente sobre detalles que no estoy seguro de que alguien realmente estuviera escuchando o que le importaran. De todos modos, repasó los tiempos de arresto y similares con el oficial, el momento en que admitió al sospechoso y lo liberó. Había aburrido al oficial hasta el punto de que apenas prestaba atención. Entonces fue admitido a las 9:45 de la noche en cuestión. Sí, y liberado la noche siguiente, sí, ¿y eso fue qué? ¿Poco después de las 10 de la noche? Sí, ¿a qué hora después de las 10? No lo sé, tal vez a las 10:15. Entonces mi cliente estuvo detenido por más de 24 horas, Herm. Espera, la moneda cayó. El oficial bajó la guardia y reveló que mantuvo al acusado durante más de 24 horas, que es el tiempo máximo de detención en el Reino Unido. La defensa descansó y el magistrado desestimó el caso inmediatamente. Bien jugado, señor, bien jugado. Vaya giro inesperado. A veces, ser aburrido puede ser una estrategia ganadora en la corte. Si te aburres en una situación similar, asegúrate de anotar cosas clave para llevar tu propio caso más adelante. 2 momentos en un juicio por DUI. 1. El pasajero está testificando sobre la sobriedad del conductor cuando el fiscal del distrito le pregunta: sigues diciendo que estaba sobrio, pero ¿tienes siquiera la certificación TIPS? Un curso para camareros para que puedan reconocer a los clientes borrachos. Ella lo era. 2. El jefe del laboratorio de sangre del condado admitió accidentalmente que aumentó la sensibilidad de sus máquinas porque estaba experimentando. Vaya juicio. Parece que el DA quería un examen de TIPS en lugar de una prueba de sobriedad. Para el lab, quizás deberían estar más enfocados en los resultados que en experimentar. La ciencia es importante, pero no en un juicio. Yanal, pero mi amigo está pasando por un divorcio desagradable y fui con él a la audiencia inicial para pedir apoyo. Resulta que su esposa mintió en todo su testimonio sobre todo, desde cuánto dinero gana hasta ser un borracho violento. Luego trató de admitir una grabación secreta que hizo de una discusión que ella le incitó a tener. Su abogado pregunta dónde se realizó la grabación, que fue en California, un estado de consentimiento de 2 partes. Eps. Eso suena muy complicado. En momentos así, lo mejor es ofrecer apoyo emocional a tu amigo y sugerirle que siga el consejo de su abogado. Las emociones pueden nublar el juicio, así que asegúrate de que se mantenga enfocado en los hechos y no en los ataques personales. No soy abogado, pero esto sucedió cuando estaba en una facultad de Derecho preuniversitaria. Íbamos al Tribunal de Apelaciones cerca de nuestra facultad de Derecho, y justo antes de salir, el profesor de inglés, que estoy seguro solo estaba allí para asegurarse de que nadie en el grupo de más de 30 adolescentes no estuviera vapeando en la última fila, dijo que trajera un lápiz y una libreta a los juicios porque, y cito, son muy interesantes, ¿sabes? Avancemos rápidamente para asistir a un juicio por asesinato y hay carteles por todas partes que dicen que escribir cualquier cosa estaba expresamente prohibido. Luego, el oficial en la sala del tribunal reprendió a alguien que no estaba en nuestro grupo por escribir cosas, a pesar de que lo que esa persona escribió no estaba relacionado con el caso, y luego todos volvimos la cabeza y miramos al maestro que dijo que hagamos precisamente eso, y la expresión de su rostro mientras deslizaba lentamente el lápiz y el papel en el bolsillo de su chaqueta, para evitar que lo atraparan, será algo que nunca olvidaré. Eso es un momento inolvidable. La próxima vez, asegúrate de que el maestro no sea el que te dé las instrucciones. A veces, es mejor seguir las reglas que arriesgarse a una serie de miradas fulminantes. No el mío, sino el de mi jefe, tuvo que defender a un delincuente de poca monta como abogado de turno. Antes de acudir al tribunal le preguntó qué debía hacer, ella le explicó que si cooperaba y era sincero, su sentencia sería más leve. Después de conocer el caso, el juez le preguntó si quería añadir algo. Se levantó y le explicó al juez: mi abogado me dijo que fuera sincero. Por eso quería decirle que no solo cometí el robo por el que estoy siendo procesado, sino también varios otros en la región. Continuó admitiendo varios robos que aún no habían sido resueltos y todos, incluso el fiscal del estado, estaban enfadados. Vaya situación. Nunca subestimes el poder de la honestidad, aunque a veces es mejor dejar la sinceridad para el almuerzo. Consejo: la próxima vez, tal vez explícale al cliente que verdad no significa confesar a todo el barrio. No soy abogado, pero en Montreal practicamos durante todo el año y solo tenemos una competencia, más si pasas las regionales.
Durante el año, tratamos de no referirnos a ninguno de los testigos opuestos como de ningún género determinado, porque no sabemos si el testigo retratado será un chico o una chica del otro equipo. Los nombres son neutrales en cuanto al género. El año pasado, el equipo contrario cometió el error de referirse a mí como una niña. Entonces, cuando subí al estrado dije, mi nombre es Alex Buckley y soy hombre, por favor refiérase a mí como tal. Judge se rió y mi equipo sonrió. Eso es tener lista la respuesta. A veces, las sorpresas son lo que mejor funciona en esas competencias. Sugerencia, siempre mantén el humor, puede ser tu mejor arma en el tribunal. Además, recuerda que la claridad es clave. Literalmente, lo primero que hice fue ser estudiante de Derecho en prácticas. Guy tiene una defensa legítima en un caso de posesión de drogas. Drogas encontradas en una chaqueta, el tipo no llevaba chaqueta. Les iba a resultar muy difícil demostrar que la chaqueta pertenecía a mi chico. Tuve una larga reunión con el cliente. Explicó todo. El cliente estaba emocionado. El día de la audiencia preliminar, el tipo aparece y se sienta directamente frente al oficial que lo arrestó, mientras usa la chaqueta en cuestión. Exactamente la misma chaqueta a la que íbamos a decir que no podían probar que pertenecía. A veces, la vida te da giros inesperados. Pro tip, siempre pregúntale a tu cliente qué se va a poner antes de un juicio. A veces, la defensa está en la vestimenta, no solo en la ley. ¿Qué situación tan complicada? En realidad, un abogado, los momentos de mierda no deberían ocurrir en el tribunal. Cualquier sorpresa debe solucionarse durante el descubrimiento. Si estás en la corte y tienes un momento de mierda, lo más probable es que sea porque no hiciste tu trabajo. Mi momento de mierda, fue asistir a una conferencia de Estado y luego descubrir que tenía una segunda conferencia de Estado sobre otro caso para el que no estaba preparado en absoluto porque mi asistente no lo puso en mi calendario por error. Le conté mi situación a mi abogado contrario, y siendo él un tipo generalmente agradable con el que me llevaba bien regularmente, me contó lo que estaba pasando en el caso y entramos y obtuvimos un resultado amistoso del juez. Lo siento, pero así es como se desarrolla la práctica jurídica la mayor parte del tiempo. Vaya forma de vivir al borde. Podrías considerar un calendario digital con recordatorios. Y si tu asistente se olvida, tal vez un café extra a cambio de una sonrisa ayude. A veces, la mejor defensa es una buena amistad. La parte contraria, inquilino, acusó a mi cliente, propietario, de colocar cámaras en el techo del camino de entrada para espiar a la familia del inquilino. La inquilina dijo específicamente que vio a mi cliente colocando las cámaras. Excepto que el techo es bastante alto y mi cliente mide 5'0". Consiguió que la parte contraria admitiera que mintió bajo juramento. Judge no estaba muy contento y la regañó. Editar, una inquilina que mide aproximadamente 5'5", dijo que ella, la inquilina, se subió de puntillas a una silla para quitar las cámaras. Si ese fuera el caso, era simplemente físicamente imposible para mi cliente montar cámaras según el testimonio del inquilino. Edición 2, en el contrainterrogatorio, el inquilino testificó que el propietario no usó una escalera o silla para montar las cámaras. Y luego también testificó que quitó las cámaras cuando le pregunté si traía alguna fotografía de las cámaras. Fue una completa mentira, así que no, nunca hubo cámaras. Vaya historia. Parece que la tenant se metió en un lío más grande que la propia mentira. Consejo, asegúrate de documentar todo. A veces, las pruebas tienen más peso que las palabras. Y suficiente con las acrobacias para espiar. Llegamos tarde a la fiesta, pero como estudiantes de derecho se nos permitió comparecer ante el tribunal bajo la supervisión de un asistente, del fiscal de distrito. Estaba haciendo la lectura de cargos y mi hada dijo, no hables con el juez a menos que te haga una pregunta específica. Así que el juez y el abogado defensor estaban discutiendo cuándo sería la próxima fecha de audiencia. El juez quería una fecha específica, digamos el 20/4. El abogado defensor insistió en que no podía asistir a esa fecha. En mi archivo, tenía un calendario con una X grande sobre 4/20 que decía no programar. El juez y el abogado defensor van y vienen durante varios minutos. El juez quería 4/20 y el abogado defensor decía que no. Mantuve la boca cerrada porque el juez no me lo había preguntado directamente. Finalmente, el abogado defensor cede y acepta el 4/20. El juez se vuelve hacia mí y dice, ¿está el pueblo de acuerdo con el 20/4? En ese momento digo, lo siento, señoría, pero no podemos programar la cita para el 20 de abril. El juez me miró por un segundo y luego me estalló, señor Jones 1, acaba de escucharme y a la defensa ir y venir durante varios minutos sobre una cita que sabía que el pueblo no podía asistir. ¿Le gusta desperdiciar el tiempo? ¿Es hora de la corte?
Siguió así durante unos minutos. Él simplemente me reprendió frente a unas 200 personas en un tribunal de Brooklyn. Finalmente, después de que me disculpé profusamente y él me dio una mirada fulminante, seguimos adelante y pasamos al siguiente caso. En el siguiente receso, el juez dijo, «Señor Jones 1, acérquese al estrado». Entonces pensé que realmente me esperaba esto. Me acerqué al estrado, el juez bajó para hablar conmigo y me dijo con una gran sonrisa, «No te preocupes, solo te estaba haciendo pasar un mal rato. Bienvenido al Tribunal Penal de Brooklyn». Esto es un buen recordatorio de que a veces el estrés en el trabajo puede llevar a malentendidos. Mi consejo, asegúrate de revisar las notas antes de hablar. Y si alguna vez te sientes presionado, recuerda, al menos no estabas pidiendo una pizza en la corte. Adopción de padrastros que estaba manejando en la Facultad de Derecho. Estaba compareciendo ante el tribunal con una moción, literalmente presentando un escrito y resumiendo mi argumento para que el juez pudiera pensarlo en la sala. Durante unas semanas, cuando el juez me detuvo a mitad de mi explicación de la moción. Dijo, «Estoy listo para firmar la orden final» y la ejecutó allí mismo, en el banco. El cliente vino a este caso y rompió a llorar, felizmente, antes de que saliéramos de la sala del tribunal. Me sentí de 3 metros de altura. ¡Qué experiencia tan emocionante! Ayudar a alguien a formar una nueva familia es increíble. Si te sientes 10 pies más alto, deberías considerar poner eso en tu currículum, experto en hacer llorar de felicidad. Sigue brillando en tu camino legal. Mi cliente se quedó dormido durante su juicio por custodia. Entre eso y que él dio positivo por marihuana el día del juicio después de que hizo un gran escándalo acusando a su ex de consumir drogas, ella dio positivo en la prueba, estaba muy feliz de haber terminado con ese caso. Esa situación es un verdadero desastre. Mi consejo es que siempre revises los documentos y prepares a tu cliente para evitar sorpresas así. Y si va a dormir, al menos que lleve una almohada, por si acaso. Estaba en el tribunal en contra de un demandante pro se. Me preguntó si yo también podía exponer su versión del caso ante el juez. Es difícil ser un demandante pro se que no está familiarizado con el sistema legal, y legítimamente me sentí mal por él, así que le expliqué cortésmente que sería un conflicto de intereses. Es complicado lidiar con el sistema legal. Tal vez, podría recomendarle que busque ayuda de un abogado pro bono. No está solo, y hay recursos que pueden apoyarlo. Después de todo, a veces lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda. Nal, pero tuve algunas demandas a las que mi familia fue sometida y que intencionalmente acabaron con nuestro negocio familiar. Nos estaba demandando la prima de mi madre, que era abogada, pero no en nuestro estado. No pudo aprobar el examen en nuestro estado natal y se mudó a un estado donde las pruebas eran menos rigurosas, por lo que tenía un equipo legal propia. En la demanda, ella afirmaba que nuestro lado de la familia había malversado fondos del negocio. Su madre, que era anciana pero aún no senil, fue llamada al estrado como testigo. Cuando la interrogaban sobre las cosas atroces que supuestamente habíamos hecho, sus respuestas generalmente eran, «No, ellos no harían eso y los hijos de R son buenos niños. Son la razón por la que el negocio tiene éxito y, finalmente, ¿quién sigue diciendo todas estas cosas horribles sobre ellos?» Estoy bastante seguro de que eso provocó que los abogados de los primos tuvieran un momento de «oh, mierda». Ella perdió esa, y todas las demás, demandas que presentó contra nosotros. Eso suena extremadamente complicado y doloroso. A veces, los lazos familiares se ponen a prueba de maneras inesperadas. Mi consejo es que mantengan la comunicación abierta con su familia y busquen apoyo emocional. No dejen que un mal momento destruya lo que han construido juntos. No es mi historia, pero mientras subía a los ascensores del juzgado, otro abogado intentó sujetar la puerta con el pie y se le salió el zapato y subió con el ascensor. En este juzgado hay probablemente 20 ascensores, por lo que había de ninguna manera iba a encontrar ese zapato a tiempo para su llamada a la corte. Se asustó durante unos 10 segundos y luego dijo, «Supongo que iré a la cancha con un zapato puesto». Y me subí a otro ascensor. Gracioso. ¡Qué situación tan cómica! Imagina al abogado defendiendo su caso con un zapato y un calcetín. Mi consejo, siempre asegúrate de tener los zapatos bien atados antes de entrar al ascensor. Nunca se sabe cuándo podrías perder uno. Juicio ante los tribunales de un complicado caso de litigio comercial. Tenemos en el monitor de la sala del tribunal una hoja de cálculo que indica cuánto nos debe el acusado y nuestro experto la está revisando línea por línea. El abogado defensor objeta, afirmando que nunca se le proporcionó esta hoja de cálculo en el momento del descubrimiento,
Que no estaba en nuestra lista de pruebas, bla, bla, bla. Mientras tanto, apoyado contra la pared en la mesa de defensa hay una ampliación en cartulina de dicha hoja de cálculo. El juez mira la hoja de cálculo en la pantalla, mira la ampliación, vuelve a mirar la pantalla, vuelve a mirar la ampliación y dice, señalando el cartel, abogado. ¿Esa es su prueba ahí sentada en la mesa del abogado? Abogado, sí, su señoría. Juez, ¿no es exactamente igual a la hoja de cálculo que aparece en la pantalla? Abogado, bueno, tienen una versión electrónica en pantalla, la que está en la cartulina es de un PDF. Juez, sacudiendo la cabeza con molestia, anulado. Este abogado idiota objetó muchas pruebas de manera similar, algunas de las cuales señalamos que estaban en su propia lista de pruebas. Ganamos, por cierto. Ok. Vaya, ese abogado parece estar jugando al escondite con su propia evidencia. ¿Consejo? Siempre revisa tus propios documentos antes de señalar los errores de los demás. A veces el mayor enemigo está justo frente a ti. Buena victoria. Estaba interrogando a un tipo que argumentaba que el auto en cuestión era realmente muy importante para él y que, de hecho, era el dueño del auto en lugar de su tonto hermano, a quien vieron traficando drogas con él. Tenía altibajos sobre cómo trabajó en él, cómo lo conducía todo el tiempo, era su bebé, etc. Entonces dices que el auto significa mucho para ti. Sí. Me encanta. ¿Y lo conduces a menudo? ¿Aún así? Absolutamente. Pausa de embarazo entonces, ¿dónde está el vehículo ahora? ¿Podrías preguntar eso otra vez? ¿Dónde está el vehículo ahora? Está almacenado. Almacenado en alguna parte. ¿Dónde? En almacenamiento. No sabes dónde está el vehículo en este momento, ¿verdad? No ganó el caso. Amigo, ¿te das cuenta de que si ama tanto el auto, deberías saber dónde está? Es como decir que adoras tu perro y luego responder que está en algún lugar. Quizás debería invertir en un GPS para sus sentimientos. Trabajé en un tribunal de familia cuando era estudiante de Derecho. Mi juez estaba fuera, así que tuve un día lento para terminar algunas órdenes. Otro secretario me envió un mensaje instantáneo para que fuera a su sala del tribunal lo antes posible. Llegué justo a tiempo para escuchar a una vicepresidenta decirle al juez que no entendía por qué era tan importante que consiguiera un DUI con sus hijos en el auto. Haga cola con el juez gritándole a esta señora y el abogado encogiéndose lo más pequeño posible en su silla. La señora VP estaba solicitando al tribunal la liberación anticipada del bloqueo de encendido porque era vergonzoso para sus hijos. Número 2. El mismo tribunal, el mismo escenario al ser contactado por otro secretario. Esta vez, un tipo y su esposa estaban en la corte porque tenía un retraso de 3 meses en el pago de manutención conyugal. Pensé que era extraño que tuviera como 8 abogados con él para una audiencia simple. Un abogado preguntó por el total, ¿la respuesta? $4,5 millones, no es broma. Otro abogado del tipo dijo que necesitaban tiempo para resolver las implicaciones fiscales. El juez dijo que le ahorraría los honorarios legales y le dijo que no había ninguna cancelación por manutención conyugal. Amigo escribió un cheque por $4,5 millones. Se acabó la audiencia. La primera historia es pura locura, quien se cree que puede pedir comprensión por un DUI con los niños en el auto. Para la segunda, si tienes 8 abogados, claramente estás haciendo algo mal. Consejo, mejor charla música de fondo en vez de gastar en un karaoke legal. Probablemente el más divertido con el que me he encontrado le ocurrió a un colega. Entonces éramos fiscales. Acusado de 18 años que solicita libertad bajo fianza. Necesitaba una dirección residencial y consiguió que su padre se presentara en el tribunal para confirmar que la casa familiar estaba disponible para él. El abogado defensor pide al anciano padre que confirme que su hijo puede quedarse en casa familiar. Papá dice que sí. Mi compañero fiscal se levanta y le pregunta a papá, ¿realmente lo quieres en casa? Papá se vuelve loco. Jesús. El dolor que nos ha causado a mí y a su madre. Fuera todas las horas. Tomando drogas. Esconder objetos robados en el garaje. Fiestas toda la noche. Estoy tomando antidepresivos y mi esposa ha tenido un ataque de nervios. Papá toma uno durante 5 minutos seguidos. Cuando el acusado regresa a las celdas, grita, gracias papá. Te debo una. Eso fue una situación tensa, pero con un giro cómico. A veces, incluso los problemas legales se encuentran con humor familiar. Mi consejo, asegúrate de comunicarte con tus seres queridos, incluso en los momentos difíciles. Podría evitarte un drama en la corte.
Estaba consiguiendo una eliminación de antecedentes penales para un tipo que realmente había cambiado su vida. Esto le ayudaría a conseguir un trabajo como entrenador en una pequeña universidad. Estoy en una jurisdicción muy conservadora. El cliente admite abierta y voluntariamente, sin siquiera la menor indicación, haber fumado marihuana. Se concedió la eliminación, pero hubo un largo sermón que hizo que pareciera que no se iba a conceder. Es genial ver que la vida puede dar segundas oportunidades, pero a veces la gente no se da cuenta que el pasado no define nuestro futuro. Consejo, siempre se debe tener cuidado al compartir detalles del pasado, especialmente en entornos conservadores. Lo importante es seguir adelante. Un familiar abogado me contó una historia sobre la única vez que estuvo en contra de otro abogado que llevaba pajarita. Él piensa que son tontos, estoy de acuerdo. De todos modos, es un caso de desalojo y el abogado acusado es el tipo con pajarita. El tipo desalojado estaba fumando marihuana en el apartamento varias veces después de que le advirtieron que no lo hiciera. La defensa afirma que su cliente nunca fumó marihuana, jamás. Mientras que mi pariente tiene un arresto muy reciente del tipo por fumar marihuana en público. Después de eso, la defensa se vino abajo. Vaya caso. La próxima vez, el abogado de la pajarita debería considerar usar una corbata que le ayude a salir del enredo. Recuerda, a veces la evidencia es más poderosa que las palabras. Siempre lleva pruebas a la corte. Yo era una nueva abogada de asistencia jurídica dispuesta a montarme en mi caballo blanco para hacer cumplir una orden de protección para una mujer cuyo exnovio abusivo no dejaba de llamarla a pesar de que el tribunal le había ordenado hacerlo en un caso anterior. La había llamado decenas de veces en un solo día, había llamado a su madre, había llamado a su lugar de trabajo, había llamado a sus amigos. Fue una locura. Teníamos registros telefónicos. Presenté nuestro caso, seguro. El abogado de su exnovio se levanta con pruebas de refutación. La mañana de las llamadas telefónicas, ella había conducido hasta su lugar de trabajo, había llevado un bate de béisbol a su auto, había roto todas las ventanas y había dejado una nota pegada al volante explicando que eso fue lo que obtuvo, por dejarla por esa zorra. Ella no me había mencionado nada de esto en la entrevista con el cliente. Ese fue el día que aprendí a hablar con el abogado de la parte contraria antes de que comience la audiencia. A veces, el drama legal se parece más a una serie de televisión que a un juicio. Recuerda siempre verificar los antecedentes de tus clientes. La próxima vez, considera preguntar, ¿se ha puesto a romper cosas últimamente? Eso podría ahorrarte un buen dolor de cabeza. Yo no, pero un tipo con el que trabajo tuvo un juicio conjurado. El acusado se declaró inocente y se representó a sí mismo, acusado de B y A y B. Testigo quejoso en el estrado. El acusado pregunta sobre un intercambio verbal que el testigo afirmó haber tenido con el intruso. El acusado pregunta qué se dijo, el testigo señala al acusado y dice, «Te dije que sacaras tu trasero negro de mi casa». El acusado, orgulloso como un melocotón, dice «Eso no es lo que me dijiste». Detuvo el juicio y se declaró culpable. A veces, la realidad supera la ficción. El tipo pensaba que estaba jugando al abogado, y al final, se convirtió en su propio peor enemigo. Consejo, siempre es mejor tener un buen abogado que hacer como si fueras el prota de una película. No soy abogado, pero ya publiqué esto antes y es demasiado bueno para no volver a compartirlo. Mi primo estaba en el tribunal para determinar cuánto tiempo de cárcel le iba a pasar. La fiscalía quería 1 año, el juez sugirió 2 años con 1 año de libertad condicional. Mi primo, siendo el genio que es, habló desde el banco y dijo, bueno, si me vas a dar 2, también podrías darme 3. Caso cerrado. A veces, hay que saber cuándo guardar silencio. Tu primo podría haber dado un curso en cómo aumentar sentencias, en lugar de reducirlas. Para el futuro, menos es más, piensa antes de hablar, especialmente en situaciones serias. No soy abogado. Pero yo estaba sentado en el tribunal donde el acusado estaba extrañamente confundido en cuanto a por qué. Estaba allí y le preguntó al juez. ¿Por qué estoy aquí? La respuesta fue que se había resistido al arresto en esa fecha. El acusado se dio vuelta y dijo, por supuesto que me resistí, estaban siendo muy contundentes. El juez respondió, entonces te declaras culpable. Vaya giro inesperado. Este tipo necesita un curso de cómo no complicarte la vida. Consejo, la próxima vez que estés en un lío, trata de explicar tus acciones antes de que la situación empeore. Quizás tenga más suerte la próxima vez. No soy abogado, pero esto es de un profesor desde hace mucho tiempo. Por lo que los detalles pueden ser un poco confusos.
Estaba defendiendo a un cliente por allanamiento de morada. El fiscal pudo llamar a un testigo especial, no estoy seguro de si ese es el término correcto, quien pudo refutar el testimonio que la defensa dio anteriormente en el juicio. Durante el recreo, una anciana le pasó una nota pidiendo que la llamaran a declarar en nombre de la defensa. Mi profesor nunca la había visto antes ni tenía idea de lo que podía reclamar, pero lo intentó porque no tenía nada que perder. Mi profesor hace las preguntas habituales: ¿fuiste testigo del presunto crimen? ¿No conoce al acusado? ¿No vives en la zona? Sin etcétera. Finalmente pregunta: ¿por qué quería que lo llamaran como testigo? Ella dice: bueno, estoy jubilada y mi marido falleció hace unos años, así que me siento sola. Para ocupar mi tiempo voy al juzgado y escucho casos. Mientras estaba sentado afuera en el banco escuché al oficial de policía agradecer al testigo especial por permanecer en el estrado y protegerlo. En ese momento el policía y el testigo especial intentaron escapar de la sala del tribunal y el bailiff nos detuvo. Era la primera y única vez que oía hablar de un doble testigo especial. Vaya historia. A veces la vida tiene giros inesperados, ¿verdad? Mi consejo: siempre mantén la mente abierta y escucha a quienes menos esperas. Nunca se sabe cuándo un anciano con ganas de charlar puede cambiar el rumbo de un juicio. Cuídense y escuchen a sus abuelitas. Historia de un viejo colega, en el tribunal, como alguacil. Un camionero alemán comparece ante el estrado por un delito que desconozco. Cuando el secretario del tribunal le pide que confirme sus datos, se hace evidente que no habla inglés. El juez exige un traductor y se enfurece cuando le dicen que no hay uno disponible porque no tenían conocimiento de este requisito. A continuación, el juez pregunta en la sala si alguien puede traducir del alemán al inglés. Un hombre levanta la mano y es convocado al estrado, donde presta juramento. El juez le pide que traduzca lo que dice el secretario. Empleado, ¿cómo te llamas? Traductor, ¿boteez tu nombre? Ese hombre pasó una noche en las celdas. Editar, espaciado. ¡Qué lío en la corte! A veces, las traducciones pueden ser más confusas que una prueba de comprensión lectora. Si no sabes traducir, es mejor dejarlo a los profesionales. Nunca subestimes el poder de un buen intérprete. Cuando tenía 16 años, golpeé el parachoques de un chico en un semáforo en rojo. Impacto muy leve, el coche quedó casi completamente parado. Pasé los siguientes 5 años siendo demandado por este tipo, quien alegaba todo tipo de lesiones ridículas. Cuando finalmente llegó el juicio, de alguna manera resultó que el tipo haría caminatas de 3 millas. Cuando estaba en el estrado, mi abogado le preguntó si, de hecho, podía caminar hasta 3 millas. «Puedo caminar 10 millas». Se jactó. El jurado no le dio ni un centavo y tuvo que pagar las costas judiciales. A veces, la vida te da lecciones inesperadas, como que una colisión leve puede llevar a un drama legal. La próxima vez, tal vez solo deberías haberle ofrecido una caminata de 10 millas como compensación. Eso sí que es una carrera judicial. Bueno, si la pregunta fue ¿puede identificar al acusado? Eso es estrictamente exacto. Él fue el acusado en ese proceso. Apuesto a que la pregunta era ¿puedes identificar a la persona que cometió el delito contra ti? O algo parecido. Parece un caso complicado, pero recordar que lo más importante es ser claro y preciso en los testimonios. Siempre es mejor identificar a la persona responsable con confianza. Si tienes dudas, considera hablar con un abogado o un experto en el tema. Buena suerte. Maldita sea, incluso pediste decirlo en privado. Deberían haberlo sabido mejor antes de decírselo en la sala del tribunal. Cuando tuve la selección del jurado, había una libreta y un bolígrafo para cualquiera que quisiera explicar en privado por qué sentía que debería estar exento. Fue una solución tan simple dejar que el juez y los abogados vieran el motivo antes de decidir. Parece que algunos en el tribunal no entendieron el privado. Tal vez debieron usar un sistema de mensajería más discreto. En casos así, siempre es mejor hablar en vez de escribir, a ver si pueden captar la sutileza. Amigo, tu papá probablemente estaba sonriendo ante eso. Ese es un momento directo del sí, fueron increíbles. Editar, lo anterior debería decir somos, no éramos. Mi abuela me habría dado una bofetada por eso, jajaja. Eso es. A veces una simple corrección puede salvarte de una buena paliza familiar. Siempre revisa antes de enviar, o tu teclado podría terminar siendo testigo de una reprimenda generacional. Nadie quiere eso.
Esto es algo que siento que mucha gente no entiende acerca de la profesión jurídica, y algo que aprendí porque crecí en torno a ella. Otros abogados, el fiscal, los jueces, los policías, son personas con las que los abogados trabajan a diario. Seguro que habrá conflictos de personalidad y personas que no te agradan, pero en su mayor parte son compañeros de trabajo. Eso no significa que su abogado le dará nada menos que la defensa completa y vigorosa que se merece, pero al final del día es un trabajo y están marcando el reloj a pesar de la naturaleza contradictoria de ese trabajo. Mi papá siempre lo describió como el perro pastor y el coyote pasándose en el reloj en una vieja caricatura de Looney Tunes intercambiando bromas /diagonal almorzando juntos fuera del reloj pero haciéndolo cuando estaban en el reloj. Es interesante cómo el trabajo puede transformar las relaciones. Me recuerda a un viejo chiste: ¿por qué los abogados no pueden jugar al escondite? Porque el que se esconde, siempre lo encuentran. La lección aquí es que, aunque sean adversarios, el respeto mutuo es clave. Estuve con un amigo y me pasó algo similar. Fui con él a la corte como apoyo, hasta que recibió su primera multa por exceso de velocidad y tenía 17 años y estaba muy nervioso. Entramos, sin estar seguros de en qué parte del expediente estaba el policía que lo detuvo. Empezamos a las 9, la sala está llena. Espere hasta el almuerzo y algunas personas se han ido después de hablar con el juez. Espere la mayor parte de la tarde y todavía habrá mucha gente. Finalmente llaman al oficial y el juez comienza a hojear los expedientes. Mira alrededor de la sala del tribunal, mira su pila de carpetas y revisa algunas más. Verá, detuvieron a mi amigo por hacer 57 en un 55. Aparentemente, este nuevo policía decidió que la ley era la ley, e hizo muchas multas de 1/2/3 millas por hora. El juez termina la lectura de la carpeta y simplemente mira al oficial por un momento. El juez les dice a todos los que fueron llamados por este oficial que se pongan de pie, y la mayor parte del espacio restante lo hace. Sacude la cabeza y anuncia que todos los que superen las 7 en PIAC serán despedidos. Pareció elegir 7 porque eso incluiría a todos. Levanta el mazo y apunta al nuevo policía, y si alguna vez vuelves a hacer esta mierda en mi corte, tú y yo tendremos una conversación mucho más larga. Vaya, qué manera de esperar. A veces, lo mejor para combatir la tensión es llevar un libro o un juego para pasar el tiempo. Y si te enfrentas a un juez, recuerda, no te pongas a discutir sobre límites de velocidad, a menos que quieras que te descuenten puntos en más de un sentido. En realidad, un abogado, los momentos de mierda no deberían ocurrir en el tribunal. En realidad también es abogado. Creo que pueden ocurrir momentos de mierda en los juicios penales, al menos en parte porque el descubrimiento no es tan completo. No soy un abogado penalista. Siento que Osher en el tribunal es como encontrar un calcetín perdido, siempre aparece en el momento menos esperado. Consejo: prepárate siempre para lo inesperado, una buena investigación puede salvarte de esos momentos incómodos. En realidad, también soy abogado, no sé cuántos juicios penales con jurado has actuado, pero allí definitivamente ocurren momentos de mierda. Eso no quiere decir que piense menos en los abogados que no trabajan en juicios, pero en el juicio suceden muchas cosas raras que no se pueden simplemente resolver en el descubrimiento, especialmente con testigos civiles. Las personas que no son agentes del orden o que no tienen mucha experiencia testificando ante los tribunales a menudo se descarrilan y testifican de maneras inesperadas y a menudo contradictorias. Generalmente es un momento de mierda para el fiscal, no para mí. Mis momentos de mierda son en su mayoría, mierda. Mi cliente está en libertad bajo fianza y no está aquí para asistir a su audiencia. Mierda, espero que el juez no emita una orden de arresto. La vida de un abogado es como una montaña rusa, llena de altibajos y giros inesperados. Pero si tu cliente no se presenta, quizás deberías ponerle un GPS a su silla. Así nunca más tendrás un Osher. A mí me pasó lo mismo. Iba a unas 25 mph y luego pisé los frenos cuando vi que los autos estaban detenidos. Admito que los estaba siguiendo demasiado de cerca. Estoy seguro de que la velocidad del impacto fue muy lenta y todo lo que hice fue raspar el enganche del remolque y no causar ningún otro daño a su auto. Pasó el año siguiente tratando de demandarme y siguió posponiendo las fechas de la corte. Afirmó que se lastimó la espalda, acumuló facturas de hospital y tuvo que faltar al trabajo. Cuando finalmente fuimos a la corte, mi abogado reveló que a través de las publicaciones de su esposa en Facebook, habían salido el día después del accidente para ir a la playa y a Universal Studios y que él no fue al médico, hasta que regresó de sus 10 días de vacaciones. En pocas palabras, siento tu dolor. A veces, la paciencia es la mejor respuesta. En cuanto a la demanda, asegúrate de tener pruebas claras.
Ah, y quizás tu ex contrincante debería haber planeado mejor sus vacaciones. Un poco de sol no cura lesiones. No sería fácil identificar al acusado porque está sentado en la mesa al frente de la sala del tribunal con abogados a su alrededor. Por eso nunca entendí el propósito de esa pregunta. Claro. Es como preguntar quién tiene la llave del confesionario mientras todos están esperando en la fila. Tal vez el abogado solo esté buscando un poco de dramatismo. Pero en serio, la claridad es importante en el juicio. La compensación laboral está en mal estado. Me lesioné en el trabajo y seguí trabajando durante aproximadamente un mes a pesar de que en ese momento tenía un dolor constante. Negaron mi reclamo afirmando que si podía ir a trabajar, en realidad no estaba lesionado. Tuve que demandarlos porque mi seguro no cubría una lesión relacionada con el lugar de trabajo. La gente está tan preocupada por el fraude que lo hacen casi imposible para las personas con problemas legítimos. Es una situación muy frustrante. Si te enfrentas a esto, considera buscar apoyo legal especializado en casos de compensación laboral. A veces, tener a alguien que entienda el sistema puede marcar la diferencia. No dejes que te pongan una etiqueta de fraudulento. Transportista es otra palabra para el proveedor de seguros por negligencia. No estoy seguro de si el seguro contra negligencia es un requisito para los abogados en ejercicio, pero no obtenerlo es una estupidez. Editar, en este caso, es el seguro. Es una locura no tener un seguro de mala praxis como abogado. Es como conducir sin cinturón de seguridad, puedes pensar que eres invencible, pero un accidente puede arruinarte. Contrata ese seguro y duerme tranquilo. Algo de mierda de Phoenix Wright. Presente una foto del bache lleno de agua, presione la declaración de que el pie estaba mojado. Obtenga una declaración adicional que contradice la declaración, presente la declaración, objeción. Fue acorralado. Esto suena como un episodio de un juicio donde incluso el agua puede ser testigo. Recuerda, si llevas un paraguas a un juicio, es para estar preparado para cualquier lluvia de pruebas. Asegúrate de tener tus argumentos listos, la corte no espera. Trabajo con muchos abogados. Esto es 100% cierto. Los mejores con los que he trabajado no pierden el tiempo siendo súper precisos y abogados, cuando no están en una audiencia. Tienen muchas cualidades que yo usaría para describir a un loco. Parece que esos abogados tienen más locura que claridad, ¿eh? A veces, un poco de locura puede ser un buen ingrediente para la creatividad. Pero, por favor, asegúrate de que su locura no afecte tu trabajo. Mantén la calma y sigue adelante. Los jueces suelen ser muy exigentes con la conducta de las personas en la sala del tribunal. He visto sonar un teléfono celular y el juez despidió a la persona. Eran testigos en un caso próximo y había que continuar. Es increíble lo estrictos que pueden ser los jueces. Más estricto que una madre cuando le dices que te olvidaste de hacer la tarea. Consejo, si vas al tribunal, deja el teléfono apagadito y llévate un libro. Nunca se sabe cuánto tiempo estarás allí. Hay reglas probatorias con respecto a lo que es admisible en el tribunal. Los abogados no pueden plantear cosas simplemente porque les apetece. Probablemente comenzó a intentar cuestionar los hechos y, al hacerlo, hizo afirmaciones que hicieron que las pruebas incriminatorias fueran relevantes. Es importante entender las reglas de admisibilidad en el tribunal. Si un abogado comienza a desafiar hechos, puede terminar abriendo la puerta a pruebas incriminatorias. Recuerda, siempre es mejor pensar 2 veces antes de hablar en un juicio. Cuando usted se declara culpable, el tribunal debe establecer una base fáctica de que se cometió el delito. Por lo general, el juez o un abogado hace en el expediente preguntas fácticas para establecer los elementos del delito, como por ejemplo, ¿dónde conduce el vehículo? ¿Habías bebido algo? ¿Qué bebiste? ¿Esas bebidas afectaron tu capacidad para conducir? Etcétera. Muchas veces la persona que se declara quiere el trato, pero se pone a la defensiva en cuanto a los detalles específicos de los hechos. Muchas veces, esto no termina bien para el cliente. Es un tema serio. Si te encuentras en esta situación, lo mejor es cooperar y ser honesto. A veces, el puente hacia la salida es hablar claro. La verdad puede ser complicada, pero más vale un trato justo que un problema mayor. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.